Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Saludos y bienvenidos a tu devocional en casa. Mi nombre es David Pérez. Tengo el regalo del Señor de acompañarles el día de hoy en este tiempo de lectura y la meditación de la palabra. Y como saben, venimos avanzando en el libro de los Salmos, un libro hermoso que nos habla acerca del carácter del Señor y también de nuestra condición. Hoy nos acercamos al Salmo 32. Quiero invitarlos para que vayamos y tengamos un tiempo de lectura y luego pidamos al Señor que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para que su palabra cumpla el propósito que Él ha dispuesto para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, dice el Salmo 32, «Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Le manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la abundancia de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegres en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Bueno, este salmo, lo primero que quisiera decir es que es el segundo de 7 salmos que son considerados salmos penitenciales, es decir, que el salmista está pidiendo perdón y tiene una característica muy particular y es que en los primeros 2 versos está diciendo la verdad. El salmista está diciendo la verdad que él quiere como exponer y quiere poder explicar durante todo el salmo, y es bienaventurado es aquel cuya transgresión, utiliza varias palabras para referirse a esta situación del hombre, transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño o doblez. Vamos a estar mirando cómo ha vivido esta situación el salmista, cómo él ha vivido esa lucha con el pecado y cómo el volver al Señor ha traído beneficios enormes para él. Y eso lo estaremos meditando en un momento en el Salmo. Así que oremos al Señor para que el Señor sea glorificado y para que cumpla su propósito con su palabra en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por darnos este tiempo para venir a ella y reconocer, Señor, que necesitamos que ella sea el centro de nuestra vida. Que necesitamos, Señor Dios, que nos enseñes y nos muestres nuestra realidad de insuficiencia, pero frente a esa realidad, tu capacidad, tu potencia, tu poder, tu autoridad, tu misericordia, Señor, para hacer algo que nos es imposible a nosotros y es acercarnos a ti. Por favor, ilumina nuestro corazón, nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor, para que alumbre tu verdad y tu verdad, Señor, traiga, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida, dirección, instrucción, Señor. Y así como nos dejas saber en este salmo, podamos ser enseñados por ti sobre ese camino en el que tú has dispuesto para cada uno de nosotros que debemos andar. Que tu consejo, Señor, no falte a nuestra vida, que podamos caminar en la confianza de que tú eres el Señor que nos promete estas cosas. Te bendecimos, Señor, en esta hora, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, apreciado amigo, hermano, mientras nos preparamos para nuestro tiempo de confesión, quiero invitarte para que escuchemos la siguiente canción y adoremos al Señor mientras nos preparamos. Muy bien, continuamos con nuestro devocional en casa y comenzamos con la C de confesión. Decíamos hace un momento que hay como una verdad que el salmista está exponiendo en los primeros dos versos. Después de los dos primeros versos, en el verso 3 dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Y él explica por qué se consumió su cuerpo durante todo el día. Porque día y noche, dice el verso 4, tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Hay una situación acá y es que él está confesando de alguna manera lo que él vivió cuando, como decía en el verso 3, cayó, cuando él cayó de su pecado. Como esa situación de evitar, de encubrir en sus propias fuerzas o a su manera, tapar algo, callarlo, no ir al Señor, pues trajo unas consecuencias al punto de que él expresa en el verso 4 que sintió el peso de su pecado, su propia vitalidad, dice él, se desvanecía. De alguna manera, cuando nos acercamos a este verso, nos sentimos muy identificados frente al pecado, que nuestra tendencia es a esconderlo, a no prestarle mucha atención o a dejarlo para después. O aún, yo creo que con mucha frecuencia nos sucede que hay pecados tan pequeños que pensamos que son insignificantes porque no afectan a nadie o porque es algo muy mío, no sé. Pero la realidad es que el pecado no confesado, el pecado que viola la ley del Señor, que va en contra de su voluntad, pues lo que hace es esto en la vida del creyente, traer un peso, una carga que consume, que afecta a nuestra integridad. Ese peso de la conciencia que el Señor coloca en nosotros de que eso está mal, no ha de llevarnos más que al Señor, o no debería más que llevarnos al Señor. Así que quizás tú y yo podamos pensar en este momento en algo, en un pecado con el cual estamos batallando, o algo que simplemente sabemos que está ahí, pero que por orgullo no hemos querido atender y rendir al Señor. No sé si esa sea tu realidad, pero te quiero invitar para que en confesión reconozcamos eso que allí está, que el Señor ha venido señalando en nuestro carácter, en nuestra manera de tratar a los demás, en nuestras relaciones, en la manera como nos estamos acercando al Señor, a tantas maneras que podemos estar pecando contra el Señor, contra nuestro prójimo, tantas maneras en las cuales estamos permitiendo que el pecado esté allí anidado y que ese errar al blanco esté ahí presente, que podamos traer al Señor nuestra vida en este momento en arrepentimiento y en confesión. Oremos. Señor, queremos presentar delante de ti nuestra vida en este día para confesar, Señor, para reconocer, Señor Dios, que somos necios, muy necios cuando algo que tú estás señalando no le prestamos atención, algo tan delicado
que te lo tomas tan en serio al punto de que fue necesario que tu Hijo muriera en la cruz del Calvario por el pecado. Por favor, Señor Dios, en esta hora, permítenos, Señor Dios, danos el regalo de venir en una confesión real, sincera, una confesión que reconoce, que presenta una realidad que para nosotros es imposible, por orgullo, por quizás resentimiento, tantas realidades que pueden estar en nuestro corazón que simplemente no estamos reconociendo, que necesitamos traer a ti y a la cruz esa realidad de pecado. Perdónanos, Señor. Confesamos delante de ti que al igual que el salmista hemos callado, Señor, que al igual que el salmista hemos tolerado el pecado y le hemos permitido estarse ahí. Señor, no queremos vivir en esa realidad. Te suplicamos, Señor, te rogamos que conviertas nuestro corazón y que podamos en este momento, Señor, que confesamos, poder encontrar el descanso en que tú, Señor Dios, eres glorificado cuando abrimos nuestro corazón para reconocer nuestra necesidad y nuestra imposibilidad de salir de una condición de pecado, de una condición de transgresión. Gracias, Señor, por alumbrar nuestra vida con tu palabra. Y gracias, Señor Dios, por recordarnos que tú eres un Dios todopoderoso que todo lo ve y que nada se oculta de ti. Y que tú estás interesado, Señor, en intervenir, en sacar a la luz aquello que no está bien. Te bendecimos, Señor, te exaltamos en este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias al Señor por su palabra. Y bueno, nos dice el Proverbios 28, capítulo 28, verso 13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Así que qué hermosa invitación para que nosotros podamos pues presentar en confesión aquello que sabemos que el Señor está señalando y que podamos pues como dice este proverbio, hallar misericordia del Señor. Así que mientras continuamos meditando en su palabra y nos acercamos a adoración, yo te invito para que continuemos con la siguiente canción. Tengo un refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Muy bien, continuamos en adoración y damos gracias al Señor por su palabra que nos permite reconocer en este texto cómo el Señor, que sin lugar a dudas está airado por el pecado, que trae frente al callar el pecado pues esta condición en la que Él está, donde Él está hablando de que su cuerpo se consumió por estar gimiendo de día, de noche, que Él sentía el peso de su mano. Pero damos gracias al Señor, este Dios que no desea algo más, que lo único que está pidiendo del ser humano es que Él vuelva a Él. Este salmo tiene esa invitación, que vuelva a Él. Lo vemos ahí en el verso 5, le manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que tú perdonaste la culpa de mi pecado. O sea, la consecuencia de mi pecado tú la perdonaste. Pero también vamos a ver más adelante que, así como en el verso 4 decíamos que su mano pesaba sobre él,
hasta la mano del Señor pesaba sobre él, ese mismo Dios que está soberanamente permitiendo que el estar callado con el pecado, el no confesarlo, pues afecte aún su vida física. El mismo Dios también es el Dios que él confiesa en el verso 7, que tú eres mi escondedero, es de manera personal. Es este Dios que es justo, que está airado con el pecado, que no tolera el pecado, pero que también frente al regresar a Él en arrepentimiento y fe es esa roca segura, ese lugar seguro, ese escondedero, que no importa, como dice el verso 6, que haya inundación de muchas aguas, pero estas no llegarán a Él, no llegarán a aquel que confiesa que el Señor es quien puede rescatarle, que es el Señor quien puede perdonarle y no encubrir el pecado. Así que damos gracias al Señor, adoramos al Señor en este tiempo de adoración por ser un Dios perdonador, un Dios cercano que busca y da ese paso para acercarse a nosotros y nos invita a acercarnos a Él. Dice, de hecho, más adelante estaremos viendo que el Señor directamente nos está diciendo: no seas como el caballo, como el asno, que hay que colocarle ciertos elementos para poder que se acerquen a Él. O sea, esa invitación del Señor: no seas necio, ven y regresa a mí. Damos gracias al Señor por ser este Dios que nos acerca a Él, que anhela que nosotros nos acerquemos a Él. Padre, gracias porque a pesar de nuestra transgresión, de nuestro pecado, de nuestro error, Tú sigues extendiendo la mano, Señor, como un Dios de misericordia, Señor, como un Dios que es un lugar seguro, como un Dios que sabe que nos conviene. Gracias por no tratarnos como nosotros merecemos, Señor, sino tratarnos conforme a tus pensamientos y tus caminos, como nos enseñabas hace poco, Señor, que tus caminos, tus pensamientos no son los nuestros, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirarte, a honrarte, a adorarte. Ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor, a correr a ti, Señor. En adoración, tú eres el Señor que tiene misericordia a nosotros, que nos llamas bienaventurados, que nos colocas en lugares deseables, cuando nosotros no merecemos absolutamente nada. A ti sea la gloria, Señor. En esta hora te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuemos en adoración y mientras nos preparamos para un tiempo de súplica, te invito para continuar escuchando la siguiente canción. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Muy bien, continuamos con nuestro devocional en casa y mientras pensaba en súplica, me preguntaba qué excusas nos damos a nosotros mismos o hacia las personas para no ir al Señor en arrepentimiento y fe frente a algo que es tan claro y evidente que el Señor nos está señalando en nuestra vida cotidiana. Porque sin lugar a dudas, si eres un hijo de Dios, hay algo en lo que el Señor está trabajando hoy en tu corazón, en tu manera de ver
al Señor, en tu manera de ver al prójimo, pero principalmente en tu fe. Él está confrontando quién eres en Cristo, así que ¿qué excusa te estás diciendo a ti mismo o le estás diciendo a otros? ¿Con qué te estás cubriendo o tratando de cubrirte para dar descanso a tu alma frente a aquello que sabes que no está bien? Pues el salmista nos está dejando conocer un poco de su anécdota, de su experiencia. Algunos estudiosos dicen que este salmo está relacionado con el Salmo 51, este gran pecado de David con la mujer de Urías. Y bueno, él básicamente en este salmo está expresando como las consecuencias de lo que significó para él callar el pecado, pero también nos está dejando saber cómo el Señor le ha recibido después de que él se ha acercado a él para confesar su transgresión, para manifestar su pecado y no encubrir su iniquidad. Y bueno, me ha llamado mucho la atención pensando en súplica este verso 9 que dice: no seas como el caballo o como el mulo, que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Como que el Señor nos está haciendo una advertencia: no seas necio, ven a mí, regresa a mí. No procures o no busques en tus propias fuerzas encubrir el pecado o buscar un descanso en tus propias fuerzas para poder saciar tu alma, sino que ven a mí. Esto no se trata realmente de nuestras fuerzas. Los primeros 2 versos de este salmo los encontramos en el capítulo 4 de Romanos. Allí está el apóstol hablando acerca de que esta condición de bienaventuranza es algo que no depende de nuestras obras. Dice por allí en el verso 6 específicamente de Romanos capítulo 4, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Como que esta invitación a volver a Él no es más que no olvidemos que esto no depende de nosotros, de que nosotros no tenemos la capacidad, que no tenemos el entendimiento y no son nuestras obras, sino que es en Él, y que es Él el que le puede dar entendimiento al ser humano. Así que volvamos al Señor, no seamos necios, no busquemos en otras fuentes algo que solo en Cristo, que solo en nuestro Salvador, solo en nuestro Señor podemos encontrar. Yo te invito para que en súplica clamemos al Señor para que nos libre de ser necios, de ser faltos de entendimiento. Que el Señor nos libre de la disciplina, que implica la desobediencia, que implica el callar, el no confesar. Oremos al Señor. Padre, queremos suplicarte en esta hora que nos ayudes a volver a ti. Queremos suplicarte que frente al error, frente al pecado, la transgresión, Señor, frente a esta tendencia nuestra a ser de doble ánimo, frente a la iniquidad, frente al errar, al blanco, Señor, nos ayudes a recordar que solo en Jesucristo, Señor, que solo en nuestro amado Salvador hay esperanza, que solo a través de este camino que se ha trazado en su vida, muerte y resurrección, podemos nosotros, Señor Dios, encontrar plenitud. Nosotros necesitamos tu dirección. Nosotros necesitamos de la firmeza que solo tú le puedes dar al ser humano y de la dirección para cada decisión. Así que aquí estamos, Señor. Suplicamos y rogamos que nos libres de nosotros mismos, de nuestra necedad. Y que nos ayude, Señor, a que convenzcas nuestro corazón para que vengamos en arrepentimiento y fe cada día, Señor. Porque tú eres el Señor, porque tú eres quien hace posible que seamos bienaventurados. Y no nuestras acciones, sino nuestras obras. Muchas gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, damos gracias al Señor por permitirnos confesar, adorar y ahora suplicar, y continuamos en ese tiempo de meditación, y te invito para que escuchemos la siguiente canción mientras nos preparamos para pensar en acciones de gracias. El Señor te bendiga. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz.
Muy bien, continuamos con nuestro devocional en casa y llegamos a esta parte de acción de gracias. Me parece quizás la parte más bella del devocional porque es una invitación a buscar adorar al Señor con acciones medibles, algo que nos está indicando la palabra del Señor y que queremos en obediencia actuar conforme a lo que la palabra nos está señalando, ¿cierto? Y una vez más, no son nuestras obras, no es con el propósito de ganarnos algo a partir de lo que nosotros podemos hacer, pero sí es en la potencia de Él, en su Espíritu que está señalando y que Él garantiza que aquello que está haciendo a través de su palabra, pues nosotros podemos llevarlo a cabo en su poder, en su Espíritu. Entonces, bueno, hablábamos al principio que este salmo tiene una verdad inicial y es bienaventurado el hombre. Oh, cuán bienaventurado, oh, qué posición tan anhelada, poder estar ahí donde el Señor está librándole de la transgresión porque le perdona, de ese pecado porque le es encubierto. Bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuán bienaventurado es el hombre que así es. Si en el Salmo 1 veíamos que es bienaventurado aquel que nos ha sentado en silla de escarnecedores, aquí estamos hablando de cuán bienaventurado es el hombre que a pesar de su error, de su pecado, pues es perdonado. Y luego él empieza a narrar su propia historia, como las consecuencias de callar su pecado, pero cuando él se acerca al Señor, por allá dice el verso 5, tú perdonaste la culpa de mi pecado tú la perdonaste. Y hay esa invitación a otras personas, por eso que todos los santos oren a ti en el tiempo en que puedan ser hallados. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Y en el verso 8 esta preciosa promesa que te ruego que medites en esto, que el Señor se ha comprometido en hacernos saber y enseñarnos el camino en el que debemos andar. Que Él nos va a aconsejar, que Él va a poner sus ojos en nosotros. Esas enormes bendiciones, esa enorme bendición de que Él camine con nosotros, de que no solamente nos libra del pecado y nos llame bienaventurados por eximirnos de Él a partir de la obra de expiación de Jesús, sino que Él se compromete a caminar con nosotros, Él se compromete a ser nuestro Señor, Él se compromete a asegurar que nuestros pasos vayan en la dirección que Él ha dispuesto. Y continúa el Salmo hablando de esas bendiciones. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Esta invitación entonces a venir al Señor, esta invitación entonces a presentar nuestra vida, a no buscar excusas, a no encubrir nuestro pecado como hablábamos ahorita, a no callarlo. Solo Él puede perdonar la culpa que trae el pecado. Solo volviendo a Él en arrepentimiento y fe encontraremos el gozo, el refugio, la instrucción. Porque este verso 8 no es más que eso, poder entender esta verdad de que Él es el que sabe qué es lo que conviene, por dónde es que debemos andar. Yo creo que deberíamos, al pensar en acciones, orar al Señor y pedirle: Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, mira si hay en mi camino de perversidad y guíame por tu camino eterno. Yo te animo que si el Señor está llamándote a confesar, así como este salmista lo hace en este salmo, confesar el pecado, ve a arrepentimiento y fe al Señor. Permítele al Señor que quite el peso del pecado, la culpa del pecado de tu vida, y descansa en la obra suficiente de Cristo. Rinde tu corazón a nuestro Salvador en esa área para que Él gobierne y ya puedas tú decir que no vives tú, sino que vive Cristo en tu vida, que tú y yo podamos decir eso: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Oremos al Señor y roguemos pues para que Él haga esa obra, convenza nuestro corazón, vamos a adorarle con acciones. Padre, que nuestras acciones sean el fruto del convencimiento de tu palabra, Señor, del obrar de tu Espíritu y de tu palabra en nuestro corazón. Reconocemos que necesitamos de tu palabra, Señor, de tu Espíritu para vivir, para caminar en cada uno de nuestros días, para nuestras relaciones, para la manera como vemos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de universidad. Señor,
te rogamos, te pedimos y te suplicamos, Señor, que nuestra vida sea un constante venir a ti en arrepentimiento, en rendición, en reconocer que tú eres un Dios todopoderoso, omnisciente, que nada podemos ocultarte a ti, que te pertenecemos, que somos hechura tuya, Señor, y que necesitamos, Señor, de tu palabra y de tu dirección. A ti sea la gloria, Señor, en esta hora. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo y hermano, hemos llegado al final de este devocional en casa. Quiero invitarte que si no te has suscrito al canal lo puedas hacer y puedas darle a la campanita para que recibas notificaciones del contenido que estamos constantemente subiendo al canal y puedas seguir siendo acompañado con otros hermanos que estamos caminando contigo en esta búsqueda del Señor y de que Él sea trayendo luz con su palabra a nuestra vida. También te invito para que tengas un tiempo personal con el Señor, ya que este devocional por ningún motivo debe reemplazar tu relación personal con Él. A Él sea la gloria y gracias por acompañarnos en este devocional en casa. Hasta la próxima, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.